Lo que va a ser el FanFest no tiene sentido. Vean esto, tapó por completo la catedral. Les voy a contar algo que rompió mi corazón. El ajolote no es la mascota oficial de México. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, el día de hoy empezamos con una serie épica. Nos vamos a ir a visitar los 3 países donde se va a disputar la Copa Mundial 2026. Empezamos en la Ciudad de México. Hoy vamos a ver cómo se está preparando México para el Mundial. Después vamos a estar por Estados Unidos y vamos a estar por Canadá. A ver qué está sucediendo en estas ciudades a unos días de iniciar con el evento más grande del mundo. Se dice que aquí en México no van a alcanzar, que están haciendo unas obras increíbles, que están renovando el estadio, el aeropuerto, las calles, la ciudad. Entonces hoy vamos a ir a conocer de todo y espero que a comer mucha comida mexicana. Acompáñenme. Nos encontramos en el Zócalo de la Ciudad de México. Este que tenemos por aquí es el Palacio Nacional y lo que están haciendo aquí es una locura. Vean esto, vean esta estructura, la está haciendo la FIFA para el FanFest. Hoy tenemos planeado ir hasta el estadio, conocer todo lo que se va a hacer, porque en este tipo de lugares van a cerrar todo alrededor. Aquí solo se va a poder venir caminando. La idea es que la gente use el transporte público, que se disminuya al mínimo el uso de taxis, de Ubers, de carros. Todo el perímetro va a ser caminando. Yo no alcancé a conseguir entradas para venir a la inauguración. De ver esta obra masiva del FanFest, que de hecho me tapó la catedral por allá. Pobrecito el curita. Es prácticamente de la misma altura de la catedral. Todos estos puntitos son seres humanos, para que ustedes dimensionen el tamaño. De ver esto me dieron ganas de venir al FanFest. No me puedo imaginar miles de mexicanos aquí y de extranjeros también viviendo esta locura. ¿Qué dicen ustedes? ¿Deberíamos venir? Leí algo bien impactante y es que resulta que si nosotros nos venimos al lado atrás del FanFest que está por aquí, que ya estuvimos por aquí en esa primera visita a México, por eso conozco esta zona. Por aquí detrás siempre están realizando limpias, hay un montón de chamanes como ustedes pueden ver, y leí que todo esto lo quieren quitar porque no es como la cara que quiere dar la ciudad a los turistas. Entonces aquí tenemos al experto, al señor Jerry, hermano, el experto en México. No creo tanto, pero bueno. Jerry, ¿qué se ha leído de estas personas? ¿Las quieren mover? Sí, literal, este es mi día a día, mi zona donde me desplazo todos los días, y sí, literal, entre muchas otras cosas, no solo a ellos, sino los ambulantes. Sí, también. Correcto, también, y todo ello. De hecho, por eso estamos aquí. Pero es bien curioso porque esto es parte de la cultura, esto es parte de la Ciudad de México. Es completamente prehispánico, es algo muy cultural, algo muy mexa. Pasear por aquí y ver que están haciendo limpias. Sí, exacto. Yo creo que en muy pocas ciudades del mundo tiene que verse eso. Demasiado. Yo creo que a lo mejor, no sé, desconocería, pero a lo mejor puede ser que en Perú, pero de ahí en adelante no, hay otro lugar. Vamos a preguntarles si van a estar aquí trabajando durante el Mundial, si van a agarrar un español y le van a alinear la vida aquí con una mata de ortiga. Y que todo se resuelva con una limpia. Amigos, les presento a Toltecayotzin, que soy un difusor cultural. Estamos aquí en el Altepenepantla, que es hoy conocido como Zócalo. Estamos a un costado del mal llamado Templo Mayor. Esto lo estamos haciendo desde hace 1974, que empezamos porque pues en este lugar se encontraron por unas excavaciones que estaban haciendo los de electricistas, pues encontraron vestigios de nuestra antigua civilización, de nuestra antigua cultura. ¿Qué tipo de trabajos son los que realizan acá o qué tipo de medicina? Bueno, la medicina es la medicina tradicional, la limpia, la purificación, el alinear tu energía, el quitarte el mal de ojo, el quitarte una pesadez que traigas en el cuerpo, o también pues alinear tus chakras, para que me entiendan. Muchos conocen como la alineación de chakras, otros lo conocen como alineación de energía, ya que pues nosotros tenemos que traer nuestra energía bien para poder pues seguir adelante. Durante el Mundial que lo van a tener aquí, están haciendo el FanFest, ¿ustedes van a seguir trabajando acá? Vamos a seguir trabajando porque pues no pueden quitarnos, incluso ya hasta la jefa de gobierno prohibió que en esos días salgan los niños a la escuela, salgan la gente a la calle, que nos quedemos en casa, que ella nos va a mantener, ella nos va a dar de comer. Entonces pues no es factible que con lo del mundial pues los niños dejen de estudiar, nuestros hijos dejen de asistir a clases, porque la señorita jefa de gobierno quiere que permanezcamos en nuestras casas. Es imposible de que
la gente deje de trabajar o los estudiantes dejen de estudiar por un evento que pues es millonario para los millonarios, más no para el jodido, no para el pobre, porque tenemos que buscar el sustento diariamente. Por ejemplo, los fans que estén aquí, que se quieran hacer limpias, pueden venirse a hacer Pueden limpias. venir a hacerse la limpia, porque pues nosotros, pues muchos de ellos, a lo mejor por alguna apuesta, quieren estar purificados, quieren estar limpios para que les vaya bien en su equipo, que elijan ellos. Esto podría ayudar entonces a que uno le vaya mejor en sus pronósticos, sus apuestas. Es agarrar una energía positiva por medio de la limpia. Agarras una energía positiva y no negativa, sino que atraes lo positivo y alejas lo negativo. Entonces pues nos va mucho mejor teniendo una energía positiva. Oiga. Nada más que pues mucha gente lo desconoce porque dice, no, pues una rama, un humo y ya. No, es un trabajo bastante beneficioso para las personas, te digo, para alinear los chakras, la energía, los elementos de la naturaleza, y pues como lo hacemos con hierbas medicinales, pues es mucho más efectivo. Les voy a contar algo que rompió mi corazón. El ajolote no es la mascota oficial de México. Yo no soy muy seguidor del fútbol, entonces llegué a la Ciudad de México, empecé a ver el majestuoso ajolote por todas partes y yo dije, no podía haber una mascota más épica para México después de la mascota que tuvieron, que era un chile con sombrero en el 86. Pero resulta que no, a pesar de que el ajolote se encuentra en todas partes, en buses, en murales, en paredes. Es una campaña que hizo la Ciudad de México con el ajolote, pero esta no es la mascota oficial. De hecho, hay una disputa por ahí, una polémica, porque la mascota oficial de la FIFA para el Mundial 2026 es un jaguar, el que le corresponde a México. Cada país tiene una mascota diferente y el de México es un jaguar que parece como una caricatura de niños. No lo sé, díganme ustedes. No se puede comparar con la epicidad de que como dato curioso, el ajolote es un animal muy raro, muy único. Es endémico de México y está en extremo peligro de extinción, en estado crítico. Es muy triste, pero es un animalito súper interesante. Algo que me pregunto es qué tan restringido va a estar todo esto, porque en la Ciudad de México siempre hay artistas callejeros, personas dando algún espectáculo. Siempre hay cosas así. ¿Será que todo esto lo van a quitar por completo? Ojo con esto, México es uno de los países que más consume Coca-Cola en el mundo, al nivel de que hay tiendas únicamente de Coca-Cola. Vean esto, todas las esquinas de Coca-Cola. Les recomiendo demasiado que vayan a ver un video que grabamos en San Juan Chamula, la ciudad que más consume Coca-Cola en el mundo. Se estima que ahí se consumen 2 litros de Coca-Cola por persona por día. Y además es uno de los lugares más impactantes que he visto. Ahí están los indígenas tzotziles en México. Muy buen video, vayan a verlo. No puedo avanzar 5 minutos más en esta ciudad sin meterme unos tacos. Ese olor me tiene loco. Ay, bichos, estoy aquí con mi amigo, o más bien con mi carnal, como se dice por aquí. Mi hermano, cuénteme algo. ¿Qué es esto? ¿Qué fue lo que me recomendó? Porque me hizo cambiar la opinión de pedir tacos. Yo venía por unos tacos y terminé con esta recomendación. ¿Esto qué es? Es la especialidad de la casa, son las enchiladas Tacuba. Son 3 tortillas pochadas rellenas de pechuga de pollo deshebrado. ¿Qué es tortilla pochada? Metidas nada más ligeramente en aceite y sacada. Así, rápido. Sí, para formar así algo gruesecito para que no se deshaga la tortilla. Ok. Vienen rellenas de pechuga de pollo deshebrado, bañadas en una salsa cremosa de espinaca con chile poblano, no pican, llevan un toque de crema. No pican, siempre se dice que no pica aquí en no México. Pican, llevan un toque de crema, queso parmesano fundido y van en ese plato muy deliciosas. Muchas gracias, mi hermano. No, de que sepa servirles. Vamos a ver, la comida en México, amigos, es digna de estudio. También es que yo amo el queso y aquí el queso lo usan de tantas maneras. Ojo ahí, ojo el queso, la carnita, todo gratinado, la salsa, la crema. Simplemente una combinación gloriosa, digna de los dioses aztecas. Y además, aquí tienen el café, no café con leche, café lechera, que por lo que vi le agregan extracto de café puro y después lo rellenan full de leche. No es café como acostumbramos, que le ponemos un poquito de leche. Delicioso también. Lo sirven de una manera que queda como espumoso y sin ponerle azúcar, sabe dulce. Tienen que hacer algo con la gastronomía mexicana.
Este restaurante me cuentan que es uno de los más antiguos de Ciudad de México. Tiene más de 100 años. Qué linda que es la Ciudad de México. Tiene una fachada histórica en muchísimas zonas. Por ejemplo, vean aquí los edificios coloniales, la calle. Y además es muy limpia. La mantienen muy limpia a pesar de los millones de personas que viven aquí. ¿En qué momento llegó tan lejos el Dr. Simi? Vean esto, hicieron una tienda así al estilo Disney, con salas, presentaciones, hay juegos, la figura aquí gigante. ¿Qué pasa con esta farmacia? No sé si han visto este muñequito que es muy famoso en los conciertos y en todo lo que pasa aquí en México. Pues lo volvieron una industria. ¿Qué? El futuro de las farmacias. El metro es el transporte más eficiente de la Ciudad de México. Aquí hay más o menos 16 alcaldías y todas están conectadas por el metro, que mueve aproximadamente, oigan esto, entre 6 y 8 millones de personas por día. Más que toda la población de mi país se mueve en este metro por día. Entonces, en el Mundial va a ser algo vital. La FIFA mandó casi que obligatoriamente a renovar un montón de cosas. Entonces nos encontramos muchas estaciones que están en obras, a las afueras de las terminales están en obras, hay terminales cerradas porque las están renovando. Es un caos. De hecho, muchas veces uno sale y no puede pasar a muchas otras partes. Hay puentes peatonales que no están funcionando porque todavía están en obras. Y durante el Mundial, que además de mover las millones de personas que ya mueve por día, tienen millones de fans, de turistas, incluso mexicanos de otras zonas a vivir el Mundial aquí, todo tiene que cambiar. Tienen que poner más horarios. A lo que entiendo, los trenes van a pasar más seguido, pero también hay buses. Construyeron más ciclovías porque la idea es que la gente se mueva en bicicleta, en scooters, caminando. Están haciendo un paso peatonal que es una locura. Moverse en el metro cuesta solo 6 pesos mexicanos. Muchos mexicanos que me he topado me han dicho que no saben si esto se va a terminar a tiempo. Y ya voy entendiendo mejor. Si es que las obras son masivas. Esto yo no lo había visto. Este es un puente peatonal que viene casi desde el centro de la ciudad, desde el Zócalo, donde la gente va a ir caminando y la idea es que vayan en scooters eléctricos miles de personas hacia el sur, camino hacia el estadio, y que ahí se conecten y puedan seguir caminando al estadio. Este puente costó 2,000 millones de pesos mexicanos. Son como 115 millones de dólares. ¿Ustedes creen que lo logren? Es que vean esto. Hay partes donde ni siquiera se ha unido todavía la estructura. Tienen que ser super constructores y veloces, porque es que ya estamos a días. Es que literalmente son días lo que falta para el Mundial. Voy a salir rodando de México. Vean esta panadería a la que me invitaron a pasar. Dicen que estas gelatinas son una cosa brutal. ¿Cómo le pueden hacer a uno esto? Quiero todo. Ahora sí, mis gallos finos, mis carnales, nos vamos a un lugar histórico. De hecho, es de los lugares más históricos en el fútbol a nivel mundial, al Estadio Azteca, que por cierto ya no se llama Estadio Azteca ni se puede llamar Estadio Azteca durante el Mundial. Ya les voy a ir explicando por qué, pero quiero hablarles de algo muy interesante que me topé nada más aterrizar en México, y es el aeropuerto de la Ciudad de México. Este es uno de los aeropuertos con más vuelos de Latinoamérica. O sea, es un aeropuerto que ya está saturado y se viene el Mundial. Entonces lo están modernizando, le están metiendo todo tipo de cambios. Estaba impresionante. Ahora que yo llegué, había muchas cosas que ni siquiera le habían quitado los plásticos, completamente nuevas. El sistema de migración rapidísimo. No sé cuántas casetillas habían. No sé si es que a mí se me parece, pero creo que la primera vez que había venido a México habían casetillas normales, un poco viejas como en todos los países, pero en cambio ahora son cubículos renovados. De hecho, que todo el avión pasó rapidísimo. Yo no duré ni 15 minutos haciendo la fila. Se dice que a este aeropuerto le han invertido ya más de 400 millones de dólares. Y eso sí, ahorita está en plenas obras. Ahora que yo llegué, habían pasadizos donde estaban construyendo a un lado, estaban construyendo al otro, paredes totalmente cerradas porque estaban trabajando zonas. Ya hay decoraciones de balones de fútbol del Mundial, pinturas del Mundial. Si lo logran tener para el Mundial, va a ser de los mejores aeropuertos de Latinoamérica porque se veía increíble. Pero los partidos del Mundial aquí en México no se van
van a llevar a cabo únicamente en la Ciudad de México. También se va a jugar en Monterrey, lugar que tengo demasiadas ganas de ir a conocer, de comerme una carnita por allá. Y en Guadalajara, esos aeropuertos los hicieron monstruosos. Por ejemplo, en Monterrey hicieron una nueva terminal. El aeropuerto pasó de atender 13 millones de pasajeros, ahora 20 millones de pasajeros. En Guadalajara invirtieron 800 millones de dólares. Una locura. Se volvió uno de los aeropuertos más grandes de México. Ahora tienen rutas internacionales, mejores conexiones con los Estados Unidos para esto del mundial también. Pasó de 15 millones de pasajeros a 30 millones de pasajeros. Se volvió masivo. Entonces la inversión es en todo lado. Este es el legendario Estadio Azteca, que ya no se llama Estadio Azteca, ahora se llama Estadio Banorte. Es como que Banorte salvó una inversión que se estaba haciendo en el estadio o algo así. Entonces ahora se llama Banorte, pero durante el mundial no puede llevar ese nombre. La FIFA prohíbe nombres comerciales. Entonces seguramente se va a llamar Estadio Ciudad de México o algo así. Este estadio es el único estadio en el mundo que va a celebrar 3 inauguraciones de la Copa Mundial de Fútbol. México fue la sede en el 70, en el 86 y ahora va a ser en el 2026. Se estima que las remodelaciones no se van a alcanzar a terminar, que incluso después del mundial van a seguir, van a costar más o menos unos 200 millones de dólares. Se renovaron las butacas, los vestidores. La FIFA exige muchísimas cosas, mucha tecnología. Ya no exige solo que sea un estadio gigante. Este es un estadio donde caben unas 80,000 personas. Pueden imaginarse 80,000 personas en un estadio gritándole a los jugadores. Yo no me puedo imaginar eso. De hecho, yo nunca he estado en un partido. Debería aprovechar el mundial para ir a uno. Pero están agregando elevadores, seguridad, cámaras. Lo hicieron más lujoso. Tiene más zonas VIPs, más lounge. Zonas para gente que no le echa agua al champú. Pero es una cosa increíble. Quiero que pongan atención, por ejemplo, aquel bus morado. Vean este qué lindo. Con el ajolote morado, todo decorado. Por eso yo les dije que creía que el ajolote era la mascota oficial. Díganme si no se veía espectacular. Todo esto es parte del maquillaje que se está haciendo. Por allá al fondo tenemos el legendario. Y vean todo esto pintado de morado. Todas las aceras. No sé cómo le llaman aquí las banquetas. Hay pero una exageración de personal limpiando. Por ejemplo, aquí están colocando flores en estos jardines. Literalmente andan camiones repartiendo flores para tener los jardines y todo a punto. Este estadio se encuentra a 2.200 metros de altura aproximadamente. Entonces uno como turista caminando por aquí apenas lo percibe. Cuando se agita un poco, cuesta un poquitito así mínimo, un poco más respirar. Pero los deportistas de élite, ojalá los que viven en zonas muy bajas, se dice que la sienten bastante aquí por la respiración, que se marean, les falta el aire. Entonces tienen que adaptarse para venir a jugar contra la selección de México. No sé si todavía existe ese estadio, pero es como uno que hay, no sé si es en Bolivia o en Perú, donde se juega a 3.500 metros o 4.000 sobre el nivel del mar, que la ventaja que tiene el equipo local es aplastante. Y como les estuve contando antes que estuvimos viendo el puente peatonal gigante que están haciendo, lo que se lee es que el perímetro que se va a cerrar alrededor del estadio los días de partido son kilómetros. Uy, casi me voy a un río. Así van a cerrar a kilómetros de aquí. Entonces la idea es que la gente llegue caminando, llegue en bicicleta, llegue en el transporte público. De todas maneras, menos en carro. Vean, aquí frente al estadio hay hasta estas cuestiones para dejar la bici aquí amarrada y meterse a ver la mejenga tranquilo. Qué loco que es el clima por aquí. Estábamos con un solazo en la mañana y vean la lluvia que nos cayó en la tarde. Tuvimos que salir huyendo del estadio. Amigos, los precios que van a ver para la inauguración del mundial son una cosa de otro mundo. Tampoco es como que no pude conseguir boletos. También me dolía. Los más baratos están como en 2.500 o 3.000 dólares. Más adelante les voy a hacer un video completo cuando ya visitemos los 3 países a ver cómo andan los precios de este mundial, que se estima que va a ser el mundial más caro de toda la historia. Así que suscríbanse, estén muy pendientes. Y aquí en México, como les conté, se va a celebrar el mundial en la Ciudad de México, en Monterrey y en Guadalajara. Entonces en Monterrey y en Guadalajara también se le están haciendo detalles mínimos a los estadios, pero entiendo que los de allá son súper modernos. Uno se llama el BBVA de Monterrey y otro es el estadio Akron o Akron de Guadalajara, que son modernos, ya los hicieron hace relativamente poco, entonces no les tienen que hacer muchísimos cambios como al Azteca
o el Banorte, o Ciudad de México, ya no sé cómo decirle, que lo están remodelando desde 2024. Bueno, amigos míos, finalmente aquí se acaba el video de hoy. Recuerden que vamos a visitar los 3 países donde se va a celebrar el Mundial, para que se suscriban y estén pendientes, porque nos vamos para Estados Unidos, nos vamos para Canadá, pero todavía nos queda algo muy interesante aquí por México. No se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó, déjenme sus comentarios, déjenme todo por ahí abajo. ¿Será que llegan a terminar todo lo que se está haciendo? Que es una obra, bueno, ya ustedes la vieron, masiva por todo lado. Déjenlo todo por ahí y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que hoy conoció el legendario azteca, que ya no es azteca, pero seguramente se le va a seguir diciendo azteca.